Como se los anunciábamos antes de la pausa, nos está acompañando ya el doctor Eduardo Savio, profesor director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, para hablar, gracias doctor primero por estar con nosotros esta noche, para hablar de un tema que todos los uruguayos comienzan a incorporar en la conversación diaria y que tiene que ver mucho también con una decisión que ha tomado el Ministerio de Salud Pública de comenzar a vacunar este mismo martes contra la gripe. ¿Contra qué tipo de gripe se va a vacunar? Claro. Estamos entrando en el otoño y obviamente va a ser la época de lo que se llama la gripe estacional, que puede ser producido por uno o dos tipos circulantes de virus, entre comillas, comunes de gripe. Todos estamos todavía con el recuerdo de la pandemia H1N1 del año pasado. Eso no está totalmente, digamos, se ha resuelto, pero el virus quedó en muchos nichos en el continente y en estos momentos, por ejemplo, Venezuela tiene numerosísimos casos de gripe por H1N1. Estamos lejos del problema en este momento. La vacuna que se empieza a dar hoy en todo el país, en la campaña universal y gratuita, es una vacuna que cubre contra H1N1 y contra otros dos tipos de virus que son los que más probablemente van a circular en nuestro país. O sea, hay cobertura contra lo que la gente conoce como la gripe A. Completa, o sea, la cobertura está asegurada. No hay indicadores que de momento nos hagan pensar que nuevamente haya un rebrote de H1N1, aunque como le acabo de decir, sí lo hubo en Venezuela, en México, en otros lugares. No lo esperamos, pero la vacuna proporciona esa protección. Entonces es muy importante que las personas en verdad se vacunen, pues todos ya hemos aprendido en los últimos 2 o 3 años que no es una enfermedad tan banal como se piensa y que puede traer muchas complicaciones, sobre todo a los obesos, las embarazadas y ciertos grupos poblacionales. Doctor, ¿se asustó demasiado a la gente con el tema de la famosa gripe A o gripe porcina? Uno recuerda, por ejemplo, lo que era ir a cualquier lugar y encontrarse con los dispensadores de alcohol para lavarse las manos. Claro, yo le diría que, en mi opinión, fue un evento sanitario extremadamente grave, que no se asustó a la gente, pero que se fueron tomando medidas de un impacto alto o mediano que permitieron controlar esa enfermedad que en otro momento, en otra época, pocos años atrás, hubiera sido realmente devastadora. Como siempre lo he dicho en estos últimos años, la pandemia de H1N1 es un ejemplo de cómo tratar situaciones críticas en enfermedades transmisibles. Y gracias a todo lo que se hizo con distintos actores de las sociedades, no necesariamente los agentes de salud, se logró contener y no fue tan devastadora como pudo haber sido. O sea que fue interesante. ¿Es más mortal la gripe A que la gripe común y corriente que conoce la gente? La H1N1 tiene una muy clara mortalidad e impacto, especialmente en algunos grupos poblacionales, como le mencioné. Cuando algunos países comienzan a ver hacia atrás y a revisar sus estadísticas, comprobaron que la influenza estacional también tiene una mortalidad y un impacto elevado comparable a la de H1N1. En otros términos, en muchas personas un cuadro gripal puede ser algo banal, pero a otras personas puede causarle descompensaciones severas o condicionar una neumonía grave. Por lo tanto, es una enfermedad prevenible. Y si es prevenible, usted tiene que hacer uso del recurso que se le brinda para evitarlo. Después ingresamos allí en un terreno que sobre todo para el paciente, para la gente común y corriente, nos complica la vida, que es ¿qué tipo de gripe tengo? ¿No? La gente empieza a preguntarse, bueno, los síntomas son los mismos, ¿cómo hago para...? Porque después surge, bueno, ¿qué tengo que tomar y qué no tengo que tomar? Ahí está. Esto es así. No es necesario en una situación de influenza habitual llegar exactamente a un diagnóstico individual, persona a persona, de qué virus está portando. Para eso hay puestos centinelas, se llaman así en todo el país, en el cual se estudian algunos pacientes y se ve qué tipo de virus de influenza está circulando en la comunidad. Un conocimiento que es importante. Pero desde el punto de vista del tratamiento, la cosa no cambia, porque todos los virus de influenza, cualquiera sean ellos, son sensibles a oseltamivir y zanamivir, que son los dos fármacos antiinfluenza que en todo el mundo se han usado. En consecuencia, cuando un médico hace diagnóstico clínico de influenza, si lo considera oportuno, le va a indicar a su paciente esas dos drogas antivirales. Lo conversábamos antes de la nota, fuera del aire, que en algún momento se le dijo a la gente en Uruguay, la gripe que hoy por hoy está circulando en el país es la gripe A, ya no hay de la otra, de la tradicional. Ajá. ¿Es así? Eso fue exactamente así en cierto momento epidemiológico del año pasado. Pasaba en Uruguay y en verdad fue en todo el mundo. Hasta en un 95% de las naciones, el virus de H1N1 suplantó a todos los virus de influenza, no había otros. Y eso duró varios meses.
Cuando la pandemia comienza a declinar, entran a aparecer otros virus que van comenzando a equilibrar y a suplantar H1N1 hasta que todo quedó nuevamente, digamos, estabilizado. Pero H1N1 sigue estando en forma endémica, como decimos, está allí y da casos esporádicos y va a seguir circulando un tiempo más. En Uruguay la mayoría de los casos de gripe este año, por ejemplo, se espera que no sean de gripe A, que sean de la... Sí, no hay nada que nos indique que van a ser específicamente de virus H1N1. Probablemente sean de otros virus de influenza más habituales, obviamente no pandémicos, como los que suelen circular casi todos los años. Bien, doctor, ¿qué pasa con la vacuna? El año pasado, cuando se hablaba de las vacunas que se estaban probando contra el H1N1, se decía que en algunos países había habido resultados muy malos. Eso estaba en la conversación de la gente, digamos, cuando se hablaba del tema. Fue una de las vacunas que más rápidamente se llegó a aplicar a las personas por caminos fast track, digamos, de llegar rápidamente a administrarlo porque era necesario. Se produjeron muchas vacunas contra H1N1. La experiencia en su uso es enorme, mucha gente fue vacunada. Muchas personas no deseaban ser vacunadas por temor a efectos adversos y no lo fueron, pero siempre se ha hecho una vigilancia continua de efectos tóxicos, por lo menos en algunos países, de efectos adversos que esto podía causar. Y hasta el momento no ha habido ninguna comunicación de eventos graves vinculables a esa vacuna que tengan una relevancia en especial. Pero incluso en nuestro propio país, hoy día, se establece una vigilancia de los efectos adversos severos que cualquier vacuna puede tener. El año pasado no lo tuvo la de H1N1 aquí en Uruguay. No, ni aquí ni en otros lugares. Si usted mira el colectivo del universo que fue vacunado, puede haber algunas reacciones que podrán o no tener causa directa, pero que se mencionan porque al paciente le pasó luego de ser vacunado. Pero lo que yo le quiero transmitir es que no encontramos elementos de juicio que hagan pensar que hay un riesgo mayor por vacunarse que por no. No tiene que haber margen de duda en la gente en ese sentido. No, eso está fuera de discusión. Uno respeta, digamos, la ponencia, creencias de las personas. Hay personas que realmente no desean ser vacunadas, o por temor, o por razones de, digamos, una ideología, una forma de pensarlo. Pero ninguna autoridad sanitaria proporciona a personas vacunas u otros productos que puedan, en verdad, tener un margen de no seguridad inapropiado. Siempre se habla de grupos de riesgo, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué es eso? Por ejemplo, uno de los grupos es las embarazadas. ¿Qué puede pasar a una embarazada que contraiga este virus? Eso se demostró internacionalmente. Los casos de influenza en la embarazada tienen una gravedad mayor que en población general y en otros grupos poblacionales. Son las que más han hecho neumonias, las que más han tenido evolución grave y las que más se han complicado. Tanto la embarazada como el que tiene una obesidad mórbida. Y el término... ¿A qué le llamamos obesidad mórbida? Obesidad mórbida se llama aquel obeso cuyo índice de masa corporal, por definición adoptada en nuestro país por lo menos, es de 40 o más. ¿Qué quiere decir eso para llevarlo a términos? Eso surge, no, es muy fácil. Surge de un cociente entre calcular peso, talla al cuadrado, ahí sale un porcentaje. Entonces una persona estándar no obesa tiene un índice de masa corporal, por ejemplo, que no supera los 22, 24. Después hay límites intermedios y la obesidad mórbida, la realmente patológica, es la de 40 a los efectos de la definición, aunque en realidad es un poco bastante menos. ¿Qué puede pasar con los niños chicos? También se habla de recomendable para menores de 5 años, ¿verdad? Claro, los niños, incluso pequeños, siempre eran los más afectados, porque como nunca tuvieron contacto en su corta vida con virus de influenza, eran los más vulnerables. Y por otra parte, en general, son los niños que de la guardería, el colegio, etcétera, llevan a su núcleo familiar la gripe, y ahí todo el entorno de la familia se afecta. ¿Por qué hay que volver a vacunar cuando se supone que uno ya se vacunó contra ese virus y podría generar los anticuerpos o las defensas para...? Porque los virus jamás son los mismos, y como yo le mencionaba, hay una circulación hemisférica de virus que cambia año a año. Por ejemplo, en el hemisferio sur, en nuestro otoño actual, la vacuna se produjo con los 3 tipos de virus de influenza que más circularon en el hemisferio norte en el otoño que termina de terminar en ellos, puesto que los virus circulan de norte a sur, sur-norte y este-oeste. Entonces se basa en eso el hecho de que una vacuna como es la antigripal tiene que cambiar año a año, no así como otras que son siempre iguales.
¿Qué riesgos se corren en personas mayores? Y ya para ir cerrando, Sí. es otro de los grupos que se recomienda se vacunen. Claro, las personas mayores son más vulnerables por dos motivos. En primer lugar, porque en verdad su sistema inmune ¿A partir de qué edad estamos hablando? se define en los 65 años, ¿verdad? O más. Entonces, su sistema inmune, por razones fisiológicas, está algo debilitado. Pero la mayor parte de esas personas cursan otras patologías asociadas crónicas, como cardiovasculares, respiratorias, renales, solo por la edad que tienen. Entonces, un episodio de gripe puede descompensar sus enfermedades crónicas asociadas y hacer de esto un evento importante y severo. Entonces, tienen que estar protegidas. Y después hay muchos que también tienen que protegerse, como siempre se dijo, bomberos, militares, actores sociales, todas aquellas personas que tengan un vínculo de contención de la sociedad ante un evento grave. Tienen que estar sanos para no enfermar. Y los trabajadores de la salud son los primeros que debemos vacunarnos para no transmitir a nuestros pacientes gripe en el hospital, en la consulta. Bueno, Doctor, gracias por haber venido esta noche, le agradecemos Adrián. mucho. Nosotros nos vamos a una pausa, después venimos con Espacio Doble Vía, donde hablamos con Arturo Borges sobre temas del tránsito. Hoy, sobre la explosión en la cantidad de motos en Uruguay, se están vendiendo 300 por día, por ejemplo, es uno de los datos que tenemos, que participan en el 80% de los accidentes de tránsito desde el año pasado. Ya volvemos.